Señor Sosa. Bien, buenos días. Soy Federico Sosa Hernández, primer presidente de la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 desde octubre de 2008 a abril de 2009, fecha en la que dimití, acosado por la voracidad de los despachos americanos en alianza con abogados españoles. En la actualidad, soy vocal de la Junta de Directiva, pues mi compromiso con la asociación y con lo que ella representa sigue intacto. Comparezco hoy ante su señoría para relatarles lo que supuso desde la lejanía para las familias de Gran Canaria esta tragedia. Perdí en ella a mi hermana, a su marido y a sus 2 hijos pequeños. Lo haré el relato desde la razón, la memoria y el recuerdo que tengo grabado desde esa fecha. Y también, espero que me lo perdonen, señorías, también les hablaré desde el corazón. Miércoles 20 de agosto de 2008. Sobre las 13:30 horas Canarias, me entero por la radio del siniestro ocurrido en Madrid. Las noticias son confusas. Esa sería la tónica general de toda la pesadilla que empezaría y que empezaba para nosotros en aquel momento. Pero cuando dicen que el destino del vuelo JK 5022 es Gran Canaria, que es la compañía aérea Spanair y que sufría un retraso de más de 2 horas, empiezo a temer y a sospechar que mi familia estaba dentro de aquel avión. Me dirigí, como muchos otros, al aeropuerto de Gran Canaria. Llegué sobre las 15:15 horas y ya había allí muchos familiares que buscaban información en el mostrador de Spanair, donde las personas que lo atendían nos desviaban o a la central de Madrid o a la oficina de información del aeropuerto. Supongo que personal de AENA fue diciendo a las familias que deambulábamos por el aeropuerto desorientados, desesperados e impotentes, que se había habilitado una sala en la 3ª planta para la familia. Allí me dirigí, sorteando ya una nube de periodistas, cámaras y fotógrafos congregados a la puerta. Allí nos concentraron, pero para quitarnos de la terminal del aeropuerto, porque lo lamentable es que no nos dieron ninguna información y las situaciones que se vivieron allí son indescriptibles. Llantos de fallecimientos, llamadas y más llamadas a ningún sitio donde no había respuesta, ni lista de pasajeros, ni lista de supervivientes, ni número de fallecidos. Nada. Llega un momento en el que nos comunican que la compañía Spanair ha habilitado un número de teléfono de atención a los familiares de los pasajeros, donde nos iban a informar. Y con esa esperanza empezamos a marcar aquel número con insistencia para escuchar la voz grabada de una operadora que facilitaba información comercial de la compañía Spanair, pero nada relativo al siniestro. En aquella sala, además de los familiares, habían psicólogos y voluntarios de Cruz Roja, pero era tal el caos y la descoordinación que temimos lo peor. Nadie nos dijo qué hacían allí, ni tampoco por qué íbamos a necesitarlo. Nada se sabía de los fallecidos ni de los supervivientes. También acudieron políticos que pasaban por la sala para acompañarnos, para consolarnos, para escucharnos, pero ninguno de ellos nos informó de lo que estaba ocurriendo. Que recuerde, por allí estuvieron doña Carolina Darias, en esa fecha delegada del Gobierno en Canarias y, por tanto, la máxima representante de la Administración Central en Canarias. Don Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias. Don José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda. Doña Mercedes Roldós, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Don José Miguel Pérez, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Además, se presentaron alcaldes, concejales, representantes de partidos políticos y gente que no sabíamos si eran familias, políticos, amigos o en calidad de qué se habían metido en aquella sala. En vista de que pasaban las horas y no teníamos ninguna noticia,
hablamos con cada político que se acercaba, no solo para requerir información, sino para quejarnos de la inutilidad del teléfono facilitado por la compañía Spanair. Dijeron que iban a solucionarlo, pero no debieron hacerle caso, a ellos tampoco. En ningún momento de aquella larga y angustiosa tarde la delegada del Gobierno en Canarias convocó a los familiares y dio información alguna a la familia, manteniéndonos en una agonía infinita que es imposible de describir. Nunca, en todos los años que tengo, he sentido tanto aislamiento. No había forma de decidir individualmente. Había que esperar. No sabíamos a qué ni a quién. Lo único que necesitábamos era coger un avión y llegar a Madrid cuanto antes. Pero pasaban las horas y toda la información era la que compartíamos los que allí estábamos, las familias que allí estaban. Sí, señorías, vivimos en una isla. Somos isleños, como muchos de los diputados que están aquí hoy. Y en aquella maldita tarde de aquel triste 20 de agosto de 2008 nos sentimos doblemente aislados. Por un lado, presos de una situación que nos impedía decidir por nosotros y por otro, en aquella sala donde nos metieron, creímos que era para tenernos informados y fue justamente para lo contrario, para que nadie nos dijera lo que había pasado con el vuelo JK 5022. No recuerdo a qué hora fue. Nos dicen que la compañía Spanair había habilitado un avión que nos trasladaría a Madrid. Pero el acceso de los familiares de los pasajeros del vuelo JK 5022 a ese avión tampoco iba a resultar fácil. Acceder a ese vuelo no fue sencillo. Había, como podrán comprender, más familiares que plazas en aquel avión, porque los responsables de aquel dispositivo no terminaban de establecer un criterio. Finalmente nos comunicaron que podíamos embarcar en ese vuelo 2 familiares por cada pasajero. Por tanto, a nosotros nos correspondían 8 plazas en aquel avión. Se generaron situaciones muy difíciles cuando nos informaron que en el avión iban a viajar algunos políticos. No era comprensible que se restase plazas a las familias para que fueran ocupadas por ellos que no tenían a ningún muerto o a ningún sobreviviente esperando en Madrid. Nos subimos en aquel avión. Por nuestra familia solo viajamos 4 de los 8 que nos habían dicho que teníamos derecho. También lo hicieron el vicepresidente del Gobierno de Canarias y la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias en ese primer vuelo. Y otros tantos políticos en el segundo, según nos contaron familias en Madrid durante las largas horas y los largos días de espera hasta la identificación de los cuerpos. Creo que serían sobre las 9 o las 9:30 de la noche de aquel 20 de agosto, un primer avión partió a Madrid con familiares y allegados. Un segundo vuelo saldría en la madrugada del 21 de agosto. Recuerdo ver cómo subían al avión algunas personas sostenidas por otras 2, porque eran incapaces hasta de caminar por la tensión y por los calmantes que les habían puesto. Allí te daban una pastilla o te inyectaban un calmante en cuanto veía que alguien se descontrolaba, sin examinar previamente su estado de salud o el estado de salud de cada uno. No sé ni cómo no ocurrieron más desgracias. Embarcamos con el deseo de que los nuestros estuvieran vivos, pero ese hilo de esperanza se fue deshaciendo en el propio vuelo, cuando el comandante, antes de despegar por megafonía, dijo que aquel era el vuelo que nunca hubiera querido realizar, que nos transmitía toda su comprensión y apoyo. Y después, 2 horas y media después, minutos antes de aterrizar en Madrid, al filo de la medianoche, cuando nos informó que unos autobuses nos trasladarían a IFEMA. Esa palabra desató la desesperación y el llanto de todo el pasaje. Señoría, hacía poco más de 4 años de los atentados del 11 de marzo de 2004. En ese contexto y en el nuestro, lo descubriríamos más tarde de la manera más terrible, IFEMA era sinónimo de muerte. Al llegar allí, a IFEMA, para no ser menos que en Gran Canaria, nadie nos informaba, hasta que algunos familiares de la península que estaban allí desde hacía unas horas nos hablaron de una lista
pensamos, por fin la lista de pasajeros. No, no era esa lista. Era una lista con 19 nombres. Preguntamos qué significaba esa lista. Alguien nos informó, no recuerdo bien quién, pero desde luego ninguna autoridad, que aquellos eran los supervivientes que estaban ingresados en distintos hospitales de Madrid. Preguntamos, ¿y el resto? No están. ¿Qué significa que no están? Respuesta. Si no están en la lista, han fallecido. Señorías, así nos enteramos de la muerte de los nuestros, que los habían matado en aquella catástrofe aérea, no porque alguien de la Administración del Estado, algún representante del Gobierno, nos informara, sino por una lista colgada en las paredes de aquellas salas, por un papel que después circuló de mano en mano anunciando la peor de las noticias a todos los que estábamos allí. Era una calurosa madrugada del mes de agosto en Madrid, pero nosotros teníamos frío. Sentíamos el frío del dolor y la impotencia. Los canarios que llegamos a Madrid habíamos viajado con lo puesto, por lo que los voluntarios de Cruz Roja nos repartieron un kit de vestuarios y mantas, el mismo que repartían a los inmigrantes que por aquellas fechas arribaban en pateras a nuestras costas. A nuestras familias, que se habían quedado en Gran Canaria, teníamos que decirles que habían muerto, y lo hicimos de la mejor manera que supimos, y nos callamos la forma en la que nosotros nos habíamos enterado. Y seguíamos sin tener más noticias. ¿Dónde estaban nuestros familiares fallecidos? Empezaba otra escalada en el maltrato continuado que veníamos sufriendo desde las 14:30 horas del día anterior. ¿Dónde estaba Aviación Civil, AENA? ¿Dónde estaba la ministra de Fomento o alguien en su nombre, alguien en nombre del Gobierno? Por allí no apareció nadie, pero como la situación estaba muy tensa, decidieron subirnos a los autobuses y llevarnos sobre las 4:30 de la mañana, de la madrugada, al Hotel Auditorium, donde nos iban a alojar el tiempo que se tardase en identificar y entregarnos los cuerpos de nuestros familiares. A las 8 de la mañana nos trasladan nuevamente a IFEMA, a esperar las identificaciones y también a exponernos al escaparate de las autoridades que se dejaban caer por allí a dar el pésame, acompañados por los medios de comunicación. Había que dejar constancia de la compasiva actitud con las familias azotadas por la peor catástrofe aérea de los últimos 30 años en España. Lo que sí les puedo asegurar es que por allí no estuvo la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. No pudo ponernos caras porque nunca se acercó a nuestro drama, ni durante la emergencia sobrevenida, después del siniestro, ni tampoco después cuando la asociación nació. IFEMA no estaba preparada para recibir aquella avalancha de familiares, afectados, amigos, etc., pero tampoco de voluntarios, gente de la más diversa procedencia, psicólogos, vendedores e incluso algunos carteristas. No había ni agua, porque las máquinas expendedoras estaban desenchufadas de la corriente eléctrica. Tampoco había comida. Hacia la tarde del día 21 llevaron un catering, poco indicado para las personas que estábamos en circunstancias tan extremas. Parecía más un festejo que un funeral de tristeza. Ese mismo día se empezaron a identificar los cuerpos y fueron llamando a sus familiares para reconocerlos en el interior de unos pabellones donde los habían depositados en el suelo tapados por una sábana. Unos días más tarde, un periódico publicó la foto de la hilera de cadáveres, sin dignidad ni respeto para nuestros muertos, fotografiados en tan indefensa situación. Habían pasado más de 31 horas desde el siniestro, cuando hacia la 1 de la madrugada apareció por allí la directora general de Protección Civil para comunicarnos que aquel lugar no reunía condiciones
y que a partir de ese momento ella y su equipo se iban a hacer cargo del operativo que se había montado para ordenar la situación y que el hotel donde estábamos ya alojados sería el lugar de espera para la familia de los pasajeros, pues la familia de la tripulación estaban en otro lugar que nosotros nunca supimos. Y comenzó otra espera, la de la llamada telefónica, casi siempre de noche, para ir al cementerio de la Almudena, donde en un lugar lúgubre, iluminado por una mortecina bombilla con apenas luz, estaban ellos. Nos presionaban para que no viéramos a nuestros seres queridos y a toda costa que firmáramos ante el juez de guardia para la entrega del cuerpo. Pero claro, primero había que hablar con la funeraria para los detalles, la caja, la esquela, entierro e incineración, traslados, etc. El viernes 22 de agosto, a media mañana, se presentó la vicepresidenta primera del Gobierno con la directora general de Protección Civil y 2 mandos de la Guardia Civil que estaban al frente de la investigación. Ella fue a ver el dispositivo de atención a las víctimas y se le pidió encarecidamente que entrara en el salón donde había más de 300 personas. Allí se comprometió a lo de siempre: buscar la verdad, depurar responsabilidades, colaboración con la justicia. Señorías, han pasado 10 años y estamos aquí hoy en el Congreso, en esta comisión de investigación, luchando por la verdad de lo que ocurrió aquel 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Así que toda esa palabrería, junto a la del presidente del Gobierno y ministros de turno, fueron humo en cuanto se apagaron los focos mediáticos de esta tragedia. Concluyo, después de lo que les he relatado, con estos apuntes. Si pudiera definir la gestión de las emergencias con la familia con una palabra, sería caos. Exactamente el mismo que ocurrió dentro del aeropuerto tras el impacto e incendio del avión. Algunos que sobrevivieron, ese caos les costó la vida. El Gobierno, con la familia, reaccionó 35 horas después de ocurrida la tragedia. La ministra de Fomento nunca apareció. Estuvo más preocupada en salvarse políticamente con lo que supimos después respecto a la filtración del borrador del informe oficial, de la cinta, de los audios, etc. Para las familias canarias, ese caos se aumentó exponencialmente con la distancia existente entre Gran Canaria y Madrid. El lugar del cementerio de la Almudena era lo más parecido a una sala del horror. Los que entraron a reconocer a los suyos quedamos marcados para siempre por la falta de dignidad con que se trató a nuestros seres queridos. Por último, también, el asedio de los abogados americanos desde el mismo momento en que se estrelló el avión. En nuestro caso, en el caso de mi familia, el día 22 de agosto por la mañana se presentaron 3 señores trajeados en casa de mis padres, en mi pueblo, en Bañaderos, en Gran Canaria. Se identificaron como representantes de abogados americanos, hablando de dinero, señorías, de dinero. Había empezado el festín de los buitres y tampoco de eso nos protegieron. Voy concluyendo. En esta comisión oirán también a Pilar Vera, presidente de la asociación. Ella ha sido el motor y el alma en los más de 9 años que lleva al frente. Les contará lo que ha hecho dentro y fuera de España para que cuanto les he descrito no vuelva a repetirse. Y a continuación contestaré a las preguntas relativas a los hechos que les he relatado. Y, por favor, cualquier otra pregunta que no tenga que ver con lo que he expuesto, la responderán en su momento otros miembros de la asociación cuando pasen por aquí. Muchas gracias por escucharme y quedo a su disposición para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, señor Sosa. Empezamos con las preguntas por el Grupo Mixto. Señora Orama. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sosa. A pesar de que yo he estado desde el año 2009 aquí en el Congreso, primero con ustedes y después en tantas cosas y en ese documental que se hizo, a todos se nos pone
un puño en el corazón cuando vuelves a oír todo, ¿no? A pesar de que ya lo sabes. Para nosotros también, yo me imagino que para ustedes es muy duro venir a esta comisión. Y ayer comentábamos varios diputados lo difícil que está siendo esta comisión a pesar de 11 años de experiencia. Por un lado, la cantidad de conocimientos técnicos que nos supone poderla preparar, porque excepto pues, una diputada compañera de Ciudadanos que es piloto, pues nosotros no somos ingenieros, no somos pilotos, pero nosotros estamos aquí por ustedes, porque han tenido pues una batalla de 10 años, porque la verdad judicial es una. Esa verdad judicial donde ni siquiera se facilitó a la justicia toda la documentación, como hemos visto estos días, donde hay gente que tiene una memoria perfecta para conocer qué circular estaba y tal, aunque no esté publicada y se la sabe de memoria sin tenerla que leer, pero no se acuerdan ni de dónde estaba ese día. Como el otro día tuvimos que escuchar aquí una persona que cuando le pregunté dónde estaba y cuando se enteró del accidente, si volvió, dijo, depende, si era día laboral, pues estaría allí o vendría, pero si era día fiesta, aunque me enteré del accidente, pues no iría, porque es sábado y domingo, a pesar de que soy responsable de uno de... Entonces, lo que le quiero decir es que estamos aquí porque nosotros sabemos, y aquí tenemos muchos diputados canarios, pero también pues compañeros de Esquerra, de Madrid, de varias comunidades, que ustedes sobre todo, a pesar el trabajo que hicieron fue el que, si vuelve a pasar una catástrofe, los familiares y las víctimas tengan unos derechos, haya unos protocolos de atención y no vuelvan a pasar lo que pasaron ustedes las primeras horas, los primeros días, las primeras semanas. Eso es una batalla que se ha llevado a nivel internacional y para algo ha servido la muerte. No ha sido en balde, que era como decimos en Canarias, lo de que no son en balde las muertes, porque por lo menos eso se ha resuelto. Pero lo que no se ha resuelto es que al final lo sencillo es culpar a 2 pilotos, pero al final todos los accidentes de avión, y lo dicen los mayores especialistas de aviación, son una cadena de errores. Y hay errores que son evitables. Y hay recomendaciones para que las cosas no vuelvan a suceder, pero como no son obligatorias, pues no suceden. Y quizás nosotros no somos fiscales, no somos jueces, pero sí podemos modificar las leyes con respecto a las aseguradoras, con respecto también a lo que puede ser la obligación de determinadas recomendaciones en materia de seguridad aérea. Entonces yo le voy a hacer muy pocas preguntas, pero sí creo que deben quedar constancia algunas cosas. Por lo que usted nos ha dicho, en el aeropuerto de Gando no había nadie de AENA, ni ninguna autoridad, ni alguien que estuviera al mando de la información. La única persona que se dirigió a ustedes fue en determinado momento la delegada del Gobierno, Carolina Darios, pero nadie de Aviación Civil, ni de AENA, ni de la compañía aérea que tomara el mando en aquella sala y la información oficial. ¿Le sí. Vale. No, bueno, por lo menos nosotros no identificamos. Obviamente nosotros no conocemos quién es de AENA, quién es de Aviación Civil. Y también por mi trabajo y por mi información, yo sí sé quién es mi delegada del Gobierno, yo sí sé quién es mi presidente del Cabildo, mi presidente de Gobierno. Pero al mando de aquella sala de información y saber ustedes que era el interlocutor no había. Oficialmente, de manera, digamos, formal, ahí en ningún momento nadie nos concentró o nos dio algún tipo de información que pudiera ser una información, digamos, oficial y que nos dijeran por qué nos tenían. La única fue Carolina Darias en determinado momento, como usted comentó. Nos consolaban, nos atendían, pero en conversaciones, digamos, informales. Formalmente, a nosotros nadie nos dijo qué ocurría. Y, obviamente, en esas conversaciones informales, lo que nos decían no se correspondía con sus caras. Nos decían que estuviéramos tranquilos, nos decían, bueno, es que nosotros cuando llegamos al aeropuerto llegamos con esa sensación que muchos tuvieron de que nos decían que habían sobrevivientes, que habían salido por su propio pie, que había muchas ambulancias, y nosotros íbamos con esa esperanza. Cuando nos meten en esa sala, lo que hacen, en esa burbuja, lo que hacen es aislarnos, como comentaba en mi intervención. Y ahí ya perdemos cualquier tipo de información, ni esa información que estaban dando los medios, en muchos casos una información confusa, como decía anteriormente. Pero en aquel momento, en toda aquella tarde, nosotros no
A nosotros nadie se nos identificó como alguien que decía, oye, nosotros estamos al mando de esta emergencia, nosotros vamos a intentar gestionar de la mejor manera lo que está ocurriendo, y no, nadie nos informó. Y ustedes, cuando llegan al aeropuerto de Madrid, no son inmediatamente trasladados al hotel, sino que estuvieron varias horas, como dice usted, allí, hasta las tantas de la madrugada. Nosotros llegamos a Madrid, creo recordar, ya casi en el día 21, sobre las 11:30, 12 de la noche. Bueno, también nosotros a veces cuando llegamos aquí ya perdemos un poco, es una hora, pero creo que fue a las 12 hora peninsular. No, a nosotros, como decía antes, nos comunica el piloto que nos van a recibir en la sala de autoridades. Allí nos metieron en unos autobuses y comenzó una caravana, además una caravana de exposición a toda la prensa que estaba ubicada en todas las rotondas de traslado desde Madrid, desde el aeropuerto a IFEMA. Y nosotros estuvimos en IFEMA, como decía antes, creo que hasta las 4:30 de la mañana. Nosotros llegó un momento, señoría, y le puedo decir, yo perdí la noción de las horas e incluso de los días. Y a partir del momento ya que les instalan en el hotel, ¿quién era el interlocutor con la familia? ¿En el hotel? Ya a partir de que ya se instalan, después se salen de IFEMA y están varios días en el hotel y tal, ¿quién era el interlocutor? El interlocutor con las familias era la directora general de Protección Civil, pero eso es ya el día 22 en el hotel en IFEMA, porque en la madrugada del día 21 fue cuando tuvimos la primera noticia de la directora general de Protección Civil. ¿Y de Spanair, de Aviación Civil, del Ministerio de Fomento, aparte de Protección Civil, nadie? De Spanair, nadie. De Spanair, lo único, eso sí, ya en IFEMA había unos voluntarios de la compañía que entrenan para protocolos de emergencia, que estaban allí y acompañaban a las familias, pero digamos dentro de una situación de caos, de descoordinación total y absoluta. Los psicólogos nos atendían, pero nos atendían de una manera descoordinada. No quiero poner yo el foco en la gente que trató de ayudarnos de la mejor manera que pudo y supo, pero desde luego lo hacían desde una falta de descoordinación y de caos total y absoluta. Y la última pregunta. ¿Qué le pide usted a nosotros como diputados y a esta comisión? Vamos a ver. Es una respuesta que yo le voy a dar mi opinión. También sí, en lo que me interesa es su opinión, porque por aquí va a pasar más víctimas y tal, pero usted mismo, ¿qué nos pide a nosotros? Lo que les pido es que nosotros, por los 154 fallecidos en aquella tragedia, poco podemos hacer ya. Si nosotros llevamos 10 años en pie, a pesar de los leñazos que nos han dado en todos estos años a nivel judicial, estableciendo una verdad judicial como una verdad, como si fuera un dogma, con un informe que tengo mi opinión, hay otras personas que tienen mayor conocimiento técnico, mi formación es por humanidades, no es por científicas, pero bueno, un informe que ustedes saben lo que es, de una comisión que se dice independiente, pero ya sabemos de quién depende. Nosotros lo que queremos que salga hasta aquí es las reivindicaciones que hemos venido, que nos han traído hasta aquí, es que se produzcan los cambios normativos para que los errores que siguen existiendo y aquella cadena de errores, no el piloto, como decía alguien aquí ayer, que siguen vigentes en el sistema de aviación civil, se cambien en la normativa para que volar sea más seguro. Para que volar sea más seguro para todos, pero especialmente para nosotros los canarios que dependemos del avión como medio de transporte. Que de aquí también salgan cambios normativos para que realmente de una vez por todas España se dote con una comisión de investigación que sea independiente. Y eso, desde luego, no casa con que dependa del Ministerio de Fomento en este caso. Yo lo que espero es eso, espero que el sacrificio de todos los 154 muertos aquel día sirva para que se extraiga conocimiento de esa tragedia y, extrayendo ese conocimiento de esa tragedia, se corrijan los errores para que una tragedia de esas características no vuelva a ocurrir. Pues muchísimas gracias, don Federico, y tenga la tranquilidad. No sé si lo conseguiremos, pero le vamos a dedicar muchas horas y lo vamos a intentar. Espero. Gracias. Gracias, señora Oramá. Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Loris. Sí, gracias, presidenta. Gracias, don Federico. Usted forma parte de una asociación que para todos los que la conocemos, algunos la hemos conocido hace poco relativamente, otros la conocen de más tiempo, es un ejemplo. Es un ejemplo y un acicate para los representantes de los ciudadanos
a cumplir, al menos como ustedes han hecho con la gente que están acompañando. Han hecho un esfuerzo generoso, y se refería mi compañera antes, promoviendo unas normativas para el acogimiento de los familiares de las víctimas en casos de accidentes, que a lo mejor las víctimas de un accidente en el futuro, esperemos que no se proceda, no sabrán quién la ha promovido, porque ya sabe que a veces de los éxitos hay muchos padres y madres, de los fracasos ninguno, cuesta mucho encontrarlos. Y este esfuerzo generoso hasta hoy no ha sido correspondido. Hasta hoy yo pienso que no ha sido correspondido este esfuerzo generoso por parte de aquellos que tenemos responsabilidades en el Ejecutivo o en el Legislativo. Y en eso estamos, con el miedo de que estas expectativas generadas no se cumplan, no por la falta de voluntad de los que estamos aquí, sino por la falta de colaboración, una vez más, y ustedes lo han sufrido, de aquellos que huyen de la responsabilidad. La verdad es que usted ha respondido a algunas de las preguntas que tenía preparadas, pero vale la pena de profundizar, porque me gustaría, ya sé que tenemos unos medios escasos, el otro día decía, me gustaría hacer intervenciones con polígrafo, de verdad, al menos para que salte una alarma cuando alguien con toda rotundidad dice lo que a todos nos parece una mentira. Pero bueno, no tenemos este medio. Pero me gustaría que algunos escuchasen su intervención o la de Rafael Vidal, antes. Y luego que digan que no tienen memoria, y luego que presuman de que ellos estaban con las víctimas del primer día, que sean capaces, luego de escucharles, de decir lo que han dicho o de tener la poca memoria que han dicho que tenían. Pero vayamos al caso. Este avión, estos dos aviones, fueron fruto de la buena voluntad de las autoridades, o ustedes tuvieron que exigirlos para que fuera posible tener esta ida de su preciosa isla a la península. Desde el minuto 1 exigimos ese avión. Como le decía antes, había esa sensación de impotencia porque nosotros conocíamos que ya en Madrid había gente que había llegado por sus propios medios, en coche, en tren, pero nosotros teníamos una barrera de casi 2.000 kilómetros y un océano por medio, y la única manera de salir de allí era en un avión, en un aparato que supuestamente había matado a los nuestros, pero era la única manera. Nosotros exigimos ese avión desde el minuto 1 en que llegamos a aquella sala del aeropuerto de Gran Canaria. A la llegada a Madrid, usted ha dicho una sensación de abandono y desamparo, lo ha descrito anteriormente, no se atenuó. ¿Cree que fue en aumento? Y a su llegada a IFEMA, ¿alguien se dirigió a ustedes concretamente para citarles en algún lugar e informarles? A nosotros, de manera formal, ni en Gran Canaria ni después en IFEMA, nadie nos concentró, nos reunió y nos puso, mire que hay salas en IFEMA, ¿no? Habernos llevado a una sala y haber dado la información y dar la información que había que dar, pero darla con rigor. Esa información nunca la tuvimos en los 2 primeros días, como le decía antes. La primera reunión, y que no fue una reunión formal convocada por representantes del Gobierno, sino que fue una reunión exigida por las familias que estábamos en el Hotel Auditorium, fue cuando la vicepresidenta del Gobierno se presentó en el Hotel Auditorium el día 22, el viernes 22. Yo sí me acuerdo, no como otros, como representante de Boeing, qué día era. Perdí la noción de las horas, pero recuerdo qué día era. Y estaba, digamos, en día no laborable, estaba de vacaciones, pero era miércoles 20 de agosto y después aquello fue viernes 22 de agosto. Esa fue la primera reunión donde estábamos los afectados, las familias de las víctimas, pero digamos que tampoco, entiendo yo, que respondió a una convocatoria oficial, sino respondió a una demanda de la familia.
La señora vicepresidenta nos atendió, estuvo casi 1 hora y media, 2 horas ahí adentro, se vivieron situaciones muy densas, se los puedo asegurar, pero entró en aquella sala, en aquel salón de actos, porque algunas familias se los exigimos. Se identificó, aparte de la vicepresidenta, 48 horas más tarde, alguien se identificó como representante de AENA, Aviación Civil, Ministerio de Fomento, a ustedes en esas primeras 48 horas. No. Bueno, salvo el caso de, ya le digo, a última hora del día 21 en la madrugada, cuando se presenta ahí la directora general de Protección Civil. No sé si dependía del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Interior. Sí. Vale. Usted ha dicho que se colgó una lista de supervivientes, no una lista de fallecidos, sino una sola de supervivientes. ¿Les informaron de este contenido, de lo que significaba? ¿Alguien se identificó como redactor o como mensajero de esta lista? Como podrán comprender, cuando nosotros llegamos allí, ya llegamos aplastados por las 2 noticias que nos habían dado en el avión y por todas las expectativas que aquella caravana de autobuses, imagínense cuántos guaguas, cuántos autobuses iban en aquella caravana, y cuando llegamos allí ya teníamos, digamos, una red informal de gente que teníamos conocido en Madrid que nos estaban esperando y nos decían con la cara, pero allí nadie se dirigió a nosotros, nadie nos recibió y nos dijo, los vamos a trasladar, nos dijeron, por aquí, es que no recuerdo, nadie se identificó, ni de AENA, ni de Aviación Civil, ni de la compañía. Nosotros fuimos adivinando quién era quién y, desde luego, nunca nadie, representantes del gobierno, eran los psicólogos y algunos voluntarios de la compañía que estaban acompañando a la familia sin más. Pero allí nadie se identificó, ni de AENA, ni del aeropuerto, ni del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Fomento. Nadie. La lista nos dicen que está colgada. La desesperación era tal que esa lista llega a un momento... Es que ya ni recuerdo si era una lista o eran varias listas que pusieron. Creo que era una sola, pero no lo recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que no nos peleamos, pero pugnamos por ese papel, porque ese papel era nuestra esperanza. Y pugnamos con otras familias por ese papel para leer lo que ponía allí. Y la persona que a nosotros, en nuestro caso, a mi familia y otras que estábamos allí, nos dio la información, yo no sé quién era. Pero, desde luego, si alguien va a dar una información de ese calado y de esas trágicas consecuencias, lo menos que tenía que hacer era identificarse en nombre de quien la daba. A nosotros no nos dijeron, yo no sé incluso si no pertenecía ni al propio dispositivo, porque al final esa noticia fue corriendo de mano en mano, y fue corriendo de mano en mano porque las familias llevábamos esa lista de mano en mano. Por tanto, una familia fuimos portadoras de la mala noticia a otras familias, que fue tan terrible como eso. En estas primeras horas, en esta situación de desesperación que todos ustedes tenían, notó que quien estaba a cargo de recibirles estaba bien coordinado, notó que el dispositivo que se nos ha dicho que se hizo funcionó, que los responsables de esta comisión que se formó interministerial para asegurar que funcionasen todos los instrumentos, ¿ustedes recibieron este funcionamiento o era un caos que estuvieron durante estos días? Usted lo ha dicho, pero quiero que se reafirme. Es importante. Hay gente que con mucha seguridad nos dice que todo fue perfecto. Y me parece que hay que insistir, a partir de aquellos que lo vivieron, qué es lo que sucedió, ¿no? Nadie se identificó. Es más, por aquí han pasado gente que dice que recuerda, han pasado personas que recuerdan la cara de las víctimas. Yo, desde luego, la primera vez que he visto sus caras ha sido en esta mesa, 10 años después. Ayer alguien dijo aquí que había comunicado a la familia, contradiciendo otra información que había dicho otro responsable aquí, el responsable del aeropuerto. Yo a esa gente nunca la vi.
Pero ya le digo, como ustedes comprenderán, para yo preparar esto, que me ha costado, les puedo asegurar, me ha costado, lo tengo grabado en el alma, lo tengo grabado en el corazón, pero me ha costado poner negro sobre blanco lo que aquí les he contado. Pero también para esto he recabado información, porque como ustedes comprenderán, a mí ese estrés postraumático que tenía, esa situación de tragedia que estaba viviendo, a mí algún dato se me puede escapar. Y yo he recabado información en otras familias. Ninguna de esas familias, de muchísimas familias de Gran Canaria, pero también de aquí, de la península, vio o identificó a alguien que se presentara en nombre de todas estas administraciones, algunas de ellas que han pasado por aquí para decir que sí, que atendieron a la familia y que nos vieron nuestras caras. De su intervención, que contrasta con otras intervenciones, te llega ya unas primeras conclusiones para continuar con nuevos comparecientes. Por una parte, las compañías aéreas, en este caso Spanair, que se les exigen 0 responsabilidades. A mí me asombra que en estos primeros días el presidente de Spanair no estuviese ahí, ni que fuese cogido de la oreja por parte del gobierno. Al menos esto, ¿no? Dar la cara, ¿no? Boeing, hemos visto que una gran compañía no tiene responsables de nada. Es decir, tiene mucha gente, pero nadie se responsabiliza de estas cosas. Hemos tenido un jefe de mantenimiento que no hacía mantenimiento. Hemos tenido gente que rehuye responsabilidades. Ya sabemos que estamos en un país que son muy importantes los títulos. A veces no cómo se consiguen, pero lo importante son los títulos, ¿no? Cuando me parece que lo más importante es ser persona y tener sentimientos. O sea, yo diría que sería bueno que para la política o para cualquier cargo esto fuese imprescindible. Porque a partir de ser persona y de tener empatía, no cierras puertas, sino que las abres, y no dejas pasar 10 años, sino que hasta que no consigues un resultado adecuado, no cejas, ¿no? Al menos espero que estas comparecencias, lo que hacemos aquí, ponga de manifiesto esto, la necesidad de un cambio en cómo funciona la estructura aérea de nuestro país, y que tenga más poder el ciudadano y su administración escogida que no compañías, instrumentos, que no nos engañemos, con todo su derecho tienen la posibilidad y el derecho, vuelvo a decir, de hacer dinero. Es una economía de mercado, pero aparte de esto tienen obligaciones, y unas obligaciones que no se ponen ellos, que ponemos los ciudadanos, porque si se ponen ellos, mal vamos. Si ellos han de investigarse, si ellos han de hacer, digamos, todas las comprobaciones, ellos, autónomamente, no nos engañemos. La picaresca, el funcionamiento de determinadas situaciones nos lleva a situaciones como las que vivimos. Por tanto, esta reflexión vale la pena que la hagamos colectivamente, y ustedes son fundamentales para poner este caso de pies en el suelo, nunca mejor dicho, ¿no? Y no haciendo volar castillos en el aire, en este caso, de irresponsabilidades que nadie quiere asumir, ¿no? Por tanto, muchas gracias y muy amable por venir. Muchas gracias, señor Loris. Por el Grupo Ciudadano, señor Cano. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Sosa, por el esfuerzo que ha hecho viniendo hasta aquí desde Canarias, y sobre todo por reproducir lo que vivió hace 10 años, que tuvo que ser un momento muy difícil de comprender desde fuera. Lógicamente, reiteramos las condolencias de nuestro grupo parlamentario, que en aquella época no existía, pero ahora sí. Realmente el objeto de la comisión, aquí lo que se intenta es reparar los fallos que se han cometido y que no se vuelvan a repetir, como usted ha dicho, en el futuro. De su exposición ha sido tan detallada y tan profusa que la verdad es que casi se me han caído la mayor parte de las preguntas. Pero sí me gustaría incidir en algo que no haya comentado, como son, por un lado, qué trato ha tenido con la compañía aseguradora. Nos han llegado noticias de que algunas personas podrían haber recibido incluso presiones para aceptar ese tipo, la indemnización que correspondía en cada caso. No sé si tiene conocimiento de alguna situación de este tipo. Sí.
Si quieren pueden reproducir literalmente lo que manifestó Rafael Vidal el otro día aquí. Y yo lo voy a repetir para que quede constancia. El trato que hemos recibido por parte de la compañía Mapfre es un trato de humillación, es un trato vejatorio. Yo estoy en la misma situación que está Rafa Vidal. Bueno, no en la misma situación. Rafa Vidal es un superviviente y ya él contó su experiencia. Yo soy familiar de 4 fallecidos en el accidente. Y voy de la mano con otras muchas familias en una demanda contra Mapfre que nos ha llevado hasta el Tribunal Supremo, porque nos está negando el pan y la sal, con una póliza que cubría los daños, no recuerdo, de 1.500 millones de dólares. Y han querido ventilar esta tragedia, primero tratando de hacerle ver a los demás como si esto fuera un accidente de tráfico y con las pólizas. Y no solo eso, sino peleando y negándonos todo. Nosotros vamos de la mano de muchas más familias en una demanda que está en el Tribunal Supremo. Y en esa demanda hay familias, como mi caso, hay familiares como mi caso que no demandan por la vida de una sola persona, demandan por la vida de 4. Hay familias completas, no solo la mía, demandan por la vida de sus padres y de los niños. Hay varias familias y nosotros a día de hoy seguimos, después de 10 años, enfangados en una batalla judicial con una compañía, con una multinacional que nos está negando el pan y la sal. Y no solo eso, que nos está poniendo palos en la rueda a todo lo que puede y más. Por tanto, no sé si le he respondido a la pregunta, pero si me pide que defina con una palabra el trato que nos ha dado: humillante, denigrante, vergonzoso. Perfectamente, gracias. Sí quería preguntarle... El tramo después, su relato se ha quedado prácticamente hasta que llegó la identificación, el cementerio de Almudena y todo esto, pero su regreso, el regreso a las islas y llevar los restos de los cadáveres, ¿cómo fue? ¿Pasó mucho tiempo? ¿Tuvieron ayudas también en ese tramo posterior ya? No, las ayudas fue el traslado, los gastos de funerario y demás que asumió la compañía, que por cierto después también nos los quiso imputar en la demanda, como no recuerdo bien, pero descontando esos gastos y demás. A nosotros nos entregan los cuerpos de los nuestros. Quien tenía un familiar solo, en el momento que se los entrega, regresan a Gran Canaria, en el caso que fueran de Gran Canaria, o regresan al lugar de origen, no solo Gran Canaria, había otros sitios de la península, incluso de fuera de España. En el caso de Gran Canaria, pues nos iban entregando los cadáveres a nosotros. En nuestro caso, la identificación de mi hermana y su esposo fue el viernes, pero por los otros dos, por los niños, por unos tuvimos que esperar hasta el lunes y el otro no recuerdo, le decía antes que no recordaba los días, pero creo que regresamos el martes. Estuvimos 6 días en Madrid. Y hasta que no tuvimos los cuerpos de todos ellos no regresamos. Los cuerpos iban en un avión de la compañía Spanera, en las bodegas de un avión de la compañía, en un vuelo comercial. Nosotros íbamos con ellos y los cuerpos iban, y allá a la llegada pues nos recibían las autoridades, y después ya empezaba la caravana, y una caravana donde ya, bueno, nosotros aquellos días estábamos expuestos, porque nadie tampoco nos protegió de esa exposición indecente a las fotos, a aparecer en programas que nada tenían que ver con una información seria y rigurosa, y allí pues ocurrió otro tanto de lo mismo. En muchos casos no se respetó ni la intimidad de nuestros familiares muertos, incluso a veces dando hasta información falsa sobre sus datos. Y la última pregunta, señor Sosa. En base a su experiencia, usted ha contado que fue el primer presidente de la asociación, que ahora es miembro vocal de la Junta Directiva. En base a la experiencia acumulada durante todos estos años, ¿qué explicación encuentra usted a esa actitud huidiza de los responsables públicos en el trato y en la recepción y en la atención que tuvieron que dar a los familiares de las víctimas? ¿Cuál es la explicación? Porque realmente de un hecho, de un accidente que ahí tiene sus causas técnicas, evidentemente, pero eso no excluye a que tú tengas que responder, sobre todo como responsable político y público. ¿Cuál es la explicación que usted ha podido comprobar durante todos estos años de por qué esa reacción?
Y muchas gracias. ¿Le respondo lo que siento o lo que pienso? Ya quisiera saber yo por qué esa... Yo me pregunto por qué ese trato, por qué ese ninguneo. Pero nosotros, lo comentaba antes el representante de Esquerra, en el trato a la familia sí que se ha cambiado, lo hemos dicho, pero se ha cambiado no porque alguien de la Administración, como vino aquí en una de las comparecencias, se arrogue el mérito, entre comillas, de haber promovido el protocolo de atención a víctimas, el famoso Real Decreto. Eso fue el trabajo que ha hecho la Asociación de Afectados, en este caso, trabajo dentro y fuera de España, lo explicará mejor la presidenta cuando esté aquí, que se ha hecho dentro y fuera de España. Nosotros en todos estos años, nos hemos sentido solos, no nos hemos sentido protegidos, no nos hemos sentido amparados por un Estado al que contribuimos y pagamos nuestros impuestos. Como buenos ciudadanos, la asociación, formada por buenos ciudadanos, ha ido recorriendo el camino legal que le llevaba a intentar obtener verdad y justicia. Ese camino ha tenido muchos traspiés, ha tenido muchos reveses, y quizás por esos reveses estamos hoy, 10 años después, primero estamos en pie, que muchos esperaban que a lo mejor era tratar de agotarnos y decir, bueno, estos no van a aguantar, ya se cansarán. 10 años después, una asociación de víctimas declarada de utilidad pública porque lucha y entre sus objetivos lo que persigue no es el bien de los 154 fallecidos, porque ellos ya no van a coger nunca más un avión, sino que lo que persiguen es el bien común. Esa asociación ha hecho un trabajo muchas veces que no le corresponde. ¿Por qué? Habría que preguntarlo, porque el Estado a lo mejor ha permanecido ausente y no ha tomado las determinaciones. Hemos tenido que, como le digo, empujar al Estado a que tome las determinaciones en materia de atención a víctimas de grandes tragedias del transporte. Y después, en el tema de los cambios en la normativa, los cambios en los fallos que todavía entendemos que subsiste, eso lo dirán mejor los comparecientes que vengan en nombre de la asociación posteriormente, pero mi opinión es que en eso tenemos que seguir peleando y por eso estamos aquí hoy en esta comisión de investigación, con el deseo y la esperanza de que sirva para algo, se lo reitero. Muchas gracias, señor Cano. Por el Grupo Confederal Unidos Podemos en Común en Marea, señora Valido. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Sosa. Buenos días. Le agradecemos que se encuentre hoy aquí con nosotros en la comisión y que haya hecho la exposición que ha dado. Voy a pasar a las preguntas para no perder más tiempo. De todas maneras, ya entre las preguntas que le iba a hacer, ya usted ha ido contestando, tanto en su exposición como en las intervenciones con los demás diputados. Pero quiero hacerle pregunta, ¿qué le merece a usted? Quiero que valore el tiempo que usted ha dicho que en su exposición que pasaron 31 horas hasta que la Administración cogiera la rienda a través de la Directora General de Protección Civil de la emergencia. Pero ¿qué le merece a usted? ¿Qué valor le merece que hayan pasado 31 horas? Mi opinión personal, pero creo que es una opinión compartida por muchas familias. Nos sentimos abandonados por nuestro gobierno, nos sentimos abandonados por el Estado. Creo que... En esas 31 horas. En esas 31 horas y después también. Pero en esas 31 horas especialmente nos sentimos abandonados porque allí nadie dio la cara, a pesar de que aquí han pasado personas que dicen que nos pusieron cara y que nos atendieron y nos reunieron para darnos información. No, nos sentimos literalmente abandonados por nuestro Estado, desamparados. Todos unos teníamos más o menos formación, nosotros tenemos formación, pero cuando te viene una tragedia de este tipo, lo menos que tú esperas es que tu Estado primero te diga qué ha ocurrido y después te ponga en situación para decirte, oye, esto es así, vamos a tratar de que este camino doloroso, esta ruta que inicias hoy como víctima, porque ese día nosotros nos convertimos en víctimas de una tragedia. Hay muchas clases de víctimas, nosotros también somos víctimas de una tragedia del transporte. Ese día nos convertimos en víctimas, pero nos hemos convertido en unas víctimas que nos hemos sentido abandonadas por el Estado, porque el Estado no nos guió, no nos dijo, pues mira, algo tan sencillo como el procedimiento para la identificación de los cadáveres, como todo lo que les he relatado anteriormente. Pero no solo eso,
no nos protegió del acoso al que nos vimos sometidos ya en las instalaciones de IFEMA y en las instalaciones del Hotel Auditorio. Allí entró gente haciéndose pasar por familiares que no eran familiares e iban a hacer negocio. No nos sentimos protegidos. Y si usted me pide que lo califique, le digo que nos sentimos abandonados en aquel momento y en muchos momentos posteriores a la tragedia. O sea, que la estancia que ustedes pasaron en el hotel tampoco fue un sitio, digamos, adecuado para que estuvieran la familia, porque era, supongo, al ser un hotel habría más digamos... Nos decían, desconozco ese dato, que era el hotel más grande de España o el hotel más grande de Madrid. Pero no estuvieron protegidos en ese tampoco, no, en el hotel, ni trataba, separados del resto de la clientela. Nosotros entrar y salir era una odisea. Allí habían miles de cámaras, habían cámaras de programas del corazón, de programas y allí había una desprotección total y absoluta. Entraron en el auditorio, entraron gente haciéndose pasar por familiares que eran o periodistas o incluso representantes de algún despacho de abogados. Nadie nos protegió. Nadie nos protegió. Y no solo eso, yo les pongo en situación. Allí podíamos haber yo no sé el número exacto de personas que podían haber allí, pero yo creo que antes hablaba de unas 300, yo creo que sí. Los primeros días éramos muchos, después ya esa aglomeración va reduciéndose conforme van entregándole los cuerpos de familiares, pero hasta los últimos días hubo mucha gente allí. Teníamos que convivir con eventos festivos, teníamos que convivir con gente que estaba de vacaciones, teníamos que convivir. Recuerdo una noche que había una fiesta de una empresa y habían más de los que estábamos nosotros allí. Nosotros íbamos con nuestro dolor a cuestas, vagando por aquel hotel inmenso, impersonal, a todas luces, y otra gente estaba, que vamos a ver, esa gente tenía todo su derecho a festejar lo que quisieran festejar, pero nosotros estábamos de duelo, nosotros estábamos esperando que nos entregaran los cuerpos de nuestros familiares muertos y teníamos que convivir con esas situaciones. Allí nadie nos protegió de eso tampoco. Durante la reunión que mantuvieron con la vicepresidenta del Gobierno de aquel momento, ¿le dio alguna información o justificación sobre la tardanza de esas 31 horas que le digo para información o de alguna existencia de algún protocolo de asistencia a familiares de víctimas o alguna información sobre sus derechos? Información sobre nuestros derechos, los típicos, ¿no? Ejercer acciones penales y acciones civiles una vez acabaran las acciones penales. Ese tipo de cosas nos lo dijeron, nos informaron de la tardanza en la identificación de los cuerpos y demás, nos dijo, como decía en mi intervención, que el Gobierno iba a poner todos los medios para esclarecer la verdad, nos habló, ya empezamos a oír hablar de la comisión de investigación y nos dijeron que estuviéramos tranquilos, nos informó también que iban a poner unas oficinas de atención a las víctimas, tanto en Madrid como en Canarias, después se fraguaron en Canarias, se fraguó durante un año que funcionó de aquella manera. Y nada más. Comprensión, solidaridad, vamos a hacer todo por esclarecer las causas, vamos a depurar responsabilidades. Todo eso nos lo dijo ella y nos lo dijeron posteriormente algunos representantes, nos lo dijo el presidente del Gobierno cuando estuvo en Canarias con motivo del funeral de Estado. Pero como decía antes, en el momento en que el foco se apagó la atención y si estamos aquí hoy 10 años después es porque esas promesas y porque esas, ya no estoy hablando de promesas, yo creo que esas responsabilidades que tenía que haber asumido el Estado en el primer momento no se asumieron y por eso estamos aquí. No sé si le he contestado la pregunta por lo que le digo. No tengo nada más que preguntar, gracias. Muchas gracias, señora Valido. Por el Grupo Socialista, señor Franqui. Muchas gracias, presidenta. Federico, bueno, hola. La verdad que buenos días, Federico, agradecerte que estés aquí compareciendo hoy y sé que no es fácil para ti estar aquí hoy y contar lo que has contado. Sabes que no es la primera vez que oigo de tus palabras lo que has dicho hoy. Me parece, a pesar de que le hemos hablado muchas veces, pero a medida que uno lo va oyendo y lo va relatando, y como lo has descrito hoy, pues solo cabe lamentar todo lo que sufrió en aquellos días, aquellas horas dramáticas, ¿no? Sentirlo como canario y sentirlo como ciudadano, ¿no? De la impotencia en un sector tan regulado como el sector aéreo,
con tanto protocolo, con tanto reglamento, con tantos manuales, ¿no? Que no hubiera nada previsto para tratar a la gente, ¿no? A las víctimas. Y escuchar eso, pues, es terrible, ¿no? Y solo me cabe lamentarlo como canario y como ciudadano. Sabes que viví esta experiencia al principio desde la lejanía, porque era un ciudadano más, y luego asumiendo responsabilidades en el Ayuntamiento de Las Palmas, que compartí contigo algunas experiencias, y luego posteriormente sabes que si hoy estamos aquí es porque gracias exclusivamente a ustedes, a la asociación, al esfuerzo que han tenido en todos estos años, a que a pesar de las dificultades y de las limitaciones el desaliento no los ha parado, y nosotros lo que hemos intentado es colaborar para que eso fuera así. Hemos puesto nuestro granito de arena para que esta comisión, que era una reivindicación desde los primeros días de la asociación, pues se consiguiera, ¿no? Finalmente lo pudimos conseguir, convencer a mucha gente para que esto fuera así, porque solamente por lo que has descrito vale la pena tener esta comisión, que como aquí se ha dicho, pues la verdad es que han habido distintas comparecencias, algunas que esclarecen un poco los hechos, otras que producen muchísima confusión y otras que yo creo incluso les han faltado el respeto, no ya a los que estamos aquí, sino a lo que representa la comisión, al objetivo que se hace, que hay mucha gente, fundamentalmente ustedes, pendientes de todos los detalles que se dicen en esta comisión, ¿no? Y sobre todo agradezco tu tono, las cosas que has dicho, porque a diferencia de otros, tú no cuentas aquí lo que te escriben o lo que te cuentan otros, cuentas lo que has vivido directamente, ¿no? Y eso es un hecho tan real que ante eso pocas preguntas puede uno hacer, sino lamentar y que eso se corrija, y para que no vuelva, como bien has dicho tú, no vuelva a ocurrir, no se vuelva a tener esa experiencia, ¿no? Y efectivamente se han mejorado mucho las cosas, especialmente en el protocolo de atención a las víctimas, y eso hay que destacarlo, y que ha sido fundamentalmente, por no decir exclusivamente, de la asociación, de su empeño, de mejorar, de que no se vuelva a pasar lo que ustedes pasaron esas terribles horas, ¿no? Ha dicho cosas muy importantes que no pueden pasar desapercibidas, ¿no? Que no nos persigan, que la transparencia tiene límites, ¿no? Que la información tiene límites, y es la dignidad de las personas, ¿no? Que nos protejan, que nos asistan. Palabras como pabellón, el número 8, IFEMA, esas palabras que uno, bueno, pues, que uno al final desde la distancia en aquellos momentos las oía y al final saca la misma conclusión que tú, ¿no? Lo que significaba, ¿no? Que todo esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Tú has dicho muy bien, lo he dicho varias veces, no, es imposible volver a la vida a las personas, pero sí lo que podemos conseguir entre todo es que esta experiencia, gracias a esa experiencia, no se vuelvan a repetir, ¿no? Y quizás más que pregunta, yo sé que la asociación está trabajando en un proyecto, es decir, de insistir mucho en que la comisión de investigación tiene que ser una comisión absolutamente independiente. Ustedes han explicado además en la propuesta que ustedes han hecho, la han explicado, la han estructurado, y a la hora de hacer una propuesta que luego creo que la comisión tiene que analizar, porque creo que además una de las posibilidades que tiene, de las posibilidades, de las obligaciones que tiene esta comisión de plantear conclusiones, por tanto, que muchas de ellas se lleven a cabo, y una de ellas debe ser, lógicamente, mejorar, si todos llegamos a la conclusión, de ahí conseguir que sea mucho más independiente la comisión actual, al margen de que las personas que participan en ello consideran que son muy independientes, ¿no? Pero yo creo que, y comparto contigo, y además me alegro que el ministro haya dicho hace escasamente 15 días la comparecencia en esta comisión de fomento, de trabajar por intentar conseguir que el instrumento de esta comisión sea mucho más independiente, y conseguir una independencia, si no absoluto, porque sabemos que eso todo al final no es posible, pero sí que sea lo más independiente posible, ¿no? Sobre lo de las víctimas, hay poco se puede añadir, porque creo que ustedes han hecho un enorme trabajo, y producto de eso ha sido el que se tenga hoy en día un protocolo, ¿no? Que por tanto se sepa cómo se funciona cuando ocurre una catástrofe de esta naturaleza en el sector aéreo o en cualquier otro sector del transporte. Se sabe cómo se aplica de forma inmediata, ¿no? Y por eso es tan importante que estas cuestiones, que algunas cosas están establecidas en los reglamentos y en las directivas, que también lo hagamos desde el punto de vista legislativo desde el Congreso, ¿no? Por eso creo que la aportación que has hecho hoy nos parece fundamental para el trabajo que tiene que desarrollar
esta comisión. Tú has centrado perfectamente tu comparecencia y no quieres salir de ahí, porque has dicho que hay otros compañeros tuyos que van a estar hablando de otros asuntos. Lo has centrado fundamentalmente en esas primeras horas de atención y que desde luego, yo creo que la lección que tenemos que sacar todos aquí es que eso no se puede volver a repetir, ¿no? Estuve volviendo ayer a ver el documental en la cadena de errores, ¿no? Y fundamentalmente lo que decían los familiares, y es tremendo. Creo que lo que tú has hecho hoy es pues, hacerlo más público todavía, más notorio, ¿no? De lo que pasaron aquellas horas, aquellos días desagradables. Has contado que has estado 6 días aquí en Madrid esperando que acabara todo el proceso, identificar los cuerpos para traerlos luego a Canarias, ¿no? Y yo soy consciente que eso no acabó aquí. Luego hubo Canarias, ¿no? Y no acabó, efectivamente, no acabó. Sino que además se generó luego unos procesos en Canarias durante prácticamente 20, casi días, un mes, que vivíamos casi todos los días la misma experiencia y al final los familiares estaban otra vez perseguidos, otra vez atacados, otra vez que no se les respetaba sus ámbitos de intimidad y dignidad, ¿no? Creo que son las cosas que tenemos que resolver. Alguna cuestión quería, pero la has ido contestando ya y solamente decir lo que decía al principio, ¿no? Lamentar como ciudadano, como canario, que hayan tenido que sufrir y vivir toda esa experiencia que, de luego, ha sido, como lo has descrito aquí, absolutamente lamentable que haya ocurrido. Gracias, señor Franqui, por el Grupo Popular. Señora Bento. Muchas gracias, presidenta. Señor Sosa. A ver, en primer lugar, darle las gracias por su comparecencia, por contarnos aquí su verdad, su dolor, la tremenda injusticia que padecieron usted y todos los familiares que se vieron envueltos en ese caos y en ese sinsentido que usted nos ha descrito. Yo creo que cuando un compareciente viene, evidentemente nos cuenta su verdad, pero que quiere saber, de alguna forma, se pregunta qué impacto produce ese relato que usted nos ha hecho en las personas que estamos aquí. Yo, desde luego, creo, y creo que no solo en mi grupo o a mí, sino a todos los que estamos aquí, su verdad nosotros le creemos, sabemos que es la verdad. O sea, estamos hablando de la verdad. Y por eso yo también le quiero dar las gracias. Creo que nosotros le debemos mucho a la asociación. Se ha dicho muchas veces, no solo esta comisión, que es evidente que ha sido el impulso, el empuje de la asociación, sino también creo que le debemos mucho porque ustedes han trabajado por todos. O sea, si hoy podemos hablar de que existe un protocolo de coordinación en la asistencia a las víctimas y a los familiares, yo creo que es que no tenemos ninguna duda. Estoy segura que la presidenta actual nos lo va a dejar clarísimo en su intervención y por eso no quiero profundizar, pero sí que tengo que aprovechar cada vez que tengo en la oportunidad de tener a un afectado, superviviente, como lo tuvimos, a usted mismo hoy, decírselo, ¿no? Que es que no tenemos más que palabras de agradecimiento. También le quiero decir que a mí me hubiese gustado escucharle a usted antes y quizás en el orden, los comparecientes a mí me han causado, a veces me han generado confusión. ¿Por qué? Porque si yo lo hubiera escuchado a usted antes, yo le hubiese hecho otras preguntas, además de la que les hice a algunas personas que han pasado por aquí. Y lo escuchaba y me decía, no, nos metieron en una sala, pero no nos decían nada. Entonces, cuando vino el director del aeropuerto de Barajas, se le preguntó una y otra vez si ese plan de emergencia había funcionado bien. Y entonces, claro, yo ahora mismo se me ocurre una pregunta clarísima. Y entonces, ¿qué pasa? Se activa un plan en el aeropuerto de Barajas y nadie tiene en cuenta los aeropuertos en los que estaban los familiares esperando. Ahí no hay nada previsto. Da la sensación, por lo que usted ha contado, de que es que no había nada previsto. Se les mete en una sala, pues eso, pues para tenerlos allí esperando, ¿no? Usted nos ha dicho que no sabía, salvo aquellas personas que pudo reconocer, quiénes estaban allí. Reconoció a la delegada del Gobierno, pero en ningún momento el director del aeropuerto de Gran Canaria, se personó. Porque, a ver, yo soy el director del aeropuerto y llego a una sala en la que tengo a los familiares y lo primero que digo, soy el director del aeropuerto.
Sí, por favor. Bueno, cuando hay una tragedia aérea, digamos que cuando se activa, entiendo yo, que cuando se activa un protocolo de atención ante una emergencia sobrevenida como esa, y más en una tragedia aérea, yo creo que se tiene que controlar dos escenarios. El escenario de salida del avión y el escenario de destino del avión. Por tanto, yo entiendo que ese dispositivo que se monta, y así lo creemos, que se monta debe ser un dispositivo único que atienda a las familias que están en el aeropuerto y que acuden al aeropuerto de Madrid, pero que atienda a las familias. Y ojo, en Gran Canaria estaba la familia de más de la mitad de los fallecidos en esa tragedia. No hubo ningún tipo de protocolo. No hubo ningún tipo de... Por lo menos nosotros esa percepción nunca la tuvimos. Tú en un momento, en una situación tan tensa, puedes notar ciertas fallas dentro de un protocolo, lo puedes notar, pero es que nosotros allí no notábamos una falla, notábamos miles de fallas porque realmente es que no había ningún dispositivo coordinado, liderado por alguien. No lo había. Ni lo hubo en la tarde aquella en el aeropuerto de Gran Canaria, ni lo hubo en IFEMA y ni lo hubo en el Hotel Auditorio, salvo esa oficina de atención a los familiares que se montó para, digamos, ser correa de transmisión de las llamadas para irnos al aeropuerto de la Almudena e identificar los cadáveres. No sé, es que cuesta mucho creer y de verdad, o sea, uno se le encoge el corazón cuando escucha estas cosas, pero sobre todo que es que no es la primera comparecencia, sobre todo con lo que uno recuerda, la memoria de todo lo que aquí se nos ha ido contando, ¿no? Usted nos habla de caos y nos habla de confusión, de desinformación, pero es que si yo le tengo que transmitir el sentimiento que una tiene como miembro de esta comisión, es que no se aleja mucho de lo que usted está contando, porque ya llega un momento en que haces una pregunta, te la contestan o no, y la vuelves a preguntar, y entonces a mí me han pasado cosas como que es que no me la pregunte más porque es que no se la voy a contestar. Entonces, claro, yo al final me gustaría poder decirles otra cosa, ¿no? Pero la sensación que uno va teniendo a medida que avanza la comisión es esa, ¿no? Yo creo que ahora nos tendríamos que centrar los miembros de esta comisión, porque creo que ustedes merecen de nosotros esa respuesta, en que las conclusiones que saquemos sean verdaderamente unas conclusiones que contribuyan a devolverles a ustedes parte de esa justicia que están pidiendo. Yo no le puedo hacer más preguntas porque me parece que usted ha hablado desde el corazón, desde la verdad, y ante eso no cabe sino decirle que es que reconocemos que es así, que esa es la verdad y que ojalá nosotros vamos a poner todo nuestro empeño que las conclusiones que saquemos de todo lo que hemos escuchado aquí, que yo creo que no tengo sino que hablar con mis compañeros para concluir que va a ser así, les puedan devolver a ustedes parte no sé, de la justicia creo que merecen, ¿no? Bueno, yo así lo espero, ¿no? Yo quizás para ir concluyendo, no sé si hay alguna pregunta más. Ustedes más han oído hablar aquí de la familia, de los que vivimos allí. Desde luego no la he puesto por delante, o sea, y ya duele, y me gustaría manifestarlo, ya duele que vengan aquí y lo primero que hagan es mostrar las condolencias, el pésame, incluso casi a llegar a ser pulleros, aquellos que tenían la responsabilidad de que no estuviéramos, a lo mejor, de que hoy no estuviéramos aquí. Yo quiero tener un recuerdo para la familia de los 154 fallecidos, pero un recuerdo desde la dignidad y desde la entereza de decir que nosotros no queremos condolencias, que no queremos pésame, que no queremos manos por encima. Lo que esperamos de nuestros representantes es que las causas que motivaron esa tragedia se corrijan, que el conocimiento que se extraiga de esta comisión de investigación sirva para mejorar la seguridad aérea, para pasarnos la mano, para llorar y para consolarnos. Ya estamos nosotros en la intimidad de nuestra familia. Y ya es triste que vengan responsables que en aquellos días
tenían la responsabilidad de evitar o tratar de evitar una tragedia de esta magnitud, que primero se muestren sus condolencias y después traigan. Yo hoy he venido con mi testimonio y con mi experiencia. No he traído ningún papel y que nos entierren a sus señorías con normativas, siglas e información que llevan a no dar ningún tipo de información. Y desde esa dignidad que espero, que creo que tenemos las víctimas de una tragedia de estas características, es lo que yo les quiero transmitir. Y para ellos, por ello, seguimos 10 años aquí y en pie, y espero que, como les decía antes, esta comisión de investigación al final tenga la utilidad que nosotros, la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022, esperamos que tenga. Muchas gracias, señor Sosa. Tenga por hecho que va a ser así, que por lo menos es la intención de esta presidenta, y estoy convencida de que todos los diputados y diputadas que conformamos esta comisión. Muchas gracias, señorías. Tenemos intención de convocar el 5 de septiembre, es un miércoles, antes de que empiecen a chillar todos sobre lo que tienen o no, es porque nos parece importante que desde el principio de septiembre empecemos a hacer el calendario. Es un miércoles. ¿Pero solamente para votar las nuevas comparecencias? Sí, es una reunión ordinaria ¿vale? Ya salimos del periodo extraordinario, afortunadamente, porque tendremos más flexibilidad.